Con menos de 3,000 seguidores puedes empezar a ganar dinero. Que sean más famosos no quiere decir que tengan más éxito financieramente. Laura Figueroa, estratega y consultora de YouTube, nos enseña cómo crear, crecer y vivir de esta plataforma. Un suscriptor en YouTube es mucho más complicado que un seguidor en TikTok. YouTube es una plataforma que yo le veo muchísimo más potencial que el resto de las plataformas. Deja tu empleo y dale full time a tu emprendimiento. Es que depende mucho. La situación de todos no es igual. Mi vida de emprendimiento ha pasado por mucho estrés. Yo no pasaba un mes sin enfermarme. Comía pizza todos los días o comida china porque era lo más barato y lo que rendía más. Si alguien decide emprender, está perfectamente bien que emprenda si tienes un trabajo paralelo full time. Rapidísimo, antes de empezar te quiero pedir un enorme favor. Si estás en YouTube y te gusta este podcast, regálame un like y suscríbete al canal para que no te pierdas nada. Si estás en Spotify, califícanos con 5 estrellas. Esta es la única forma que tengo para saber si te está gustando el contenido o no. Pero me gustaría ir más allá. Por eso te quiero invitar a que comentes cuál fue tu parte favorita, qué te pareció el episodio y cómo podemos mejorar. Te va a tomar solo 10 segundos, es gratis y ayudas muchísimo a que este proyecto siga adelante. Resumen, dale like, suscríbete o califícanos con 5 estrellas y comenta qué te pareció. Gracias por estar aquí, disfruta este episodio. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Éxito a Centavos. Hoy estamos de manteles largos. Tenemos la primera invitada con A en el podcast. Una invitadaza experta en YouTube. Y bueno, ya van a conocer toda la historia que hay detrás de Laura Figueroa. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Guayo. Muchas gracias a ti por invitarme a tu podcast. No, es todo un honor tenerte por acá. Dato curioso, creo que te lo llegué a comentar el día que nos conocimos en un evento de una marca ya hace como año y medio o 2 años, ya tiene un ratito. Yo veía tu contenido antes de conocerte de Fitco, que ahorita vamos a hablar un poco sobre toda esta onda. Y pues es un honor que hoy estemos grabando juntos y pues ya hemos hecho varias cosas en conjunto y está súper cool. Sí, pero a mí todavía me sorprende cuando las personas se me acercan y me dicen, yo veo tu contenido y gracias a ti hice esto, porque además es como... O sea, mi audiencia está regada por toda Latinoamérica, no necesariamente aquí en México como tal. Entonces, cuando tú me dijiste, yo fue, hola. Sí, soy yo. O sea, de toda tu audiencia, ¿la mayoría dónde crees que esté? O sea, ¿está en Latinoamérica, pero en qué país? no, la mayoría está aquí en México, pero un 20%, siendo mayoría. Okay. Después es como está distribuido en 16, 14, 10 y así sucesivamente. O sea, sí es mayoría aquí en México, pero no por un porcentaje grande. O sea, está realmente bastante distribuido. Sí. Está súper bien. Pues bueno, Lau, siempre me gusta empezar el podcast con una pregunta un poco tabú. Y es la forma en la que, pues justo lo empiezo y me gusta ver cómo la gente opina sobre esta pregunta, ¿no? Para Lau Figueroa, ¿qué es el dinero? Para mí es libertad. Pero siendo sincera, yo lo descubrí hace poco. O sea, creo que esto ya lo he hablado mucho con amistades y a medida que va pasando el tiempo yo lo voy entendiendo mejor, pero yo nunca tuve una educación financiera. Más bien yo veía lo que hacían mis padres y luego cuando empecé a emprender, más bien mi concepto era no quiero repetir ciertos patrones de endeudarme, de gastar por gastar, entre otras cosas. Pero a medida que fue pasando el tiempo y más que todo en los últimos 2 años, para mí representa es libertad. Libertad de hacer lo que quiero, cuando quiero, cómo lo quiero, sin necesidad de pensar en ser millonaria, solo sentirme libre. O sea, realmente para ti el dinero es la llave hacia la libertad. Sí. Y una forma de no repetir los errores que antes viste de terceras personas, ¿no? Sí, o sea, errores en sentido también de cómo se sentía. Porque al final va por lo contrario, se sentía el estar presionado, el estar encerrado Cuando yo empecé mi emprendimiento, yo empecé desde cero, o sea, empezamos prácticamente casi que con deudas. Entonces también cuando yo empecé el emprendimiento y a trabajar, hacía cosas por necesidad. Entonces, si hacía cosas por necesidad, no dejaba que nada fluyera, ni que ninguna idea funcionara, ni nada por el estilo. Entonces, siempre era pensando en el dinero de cómo producir, cómo pagar el próximo mes, cómo pagarle a los empleados, cómo conseguir el próximo cliente. Y no es nada que recomiende. Justo ahorita nos vamos a meter un poco a
a tu historia, pues bueno, justo ya vamos a eso. Dime en una frase, ¿qué es lo que haces? Yo ayudo a emprendedores y empresarios a tener mayor visibilidad y posicionarse a través del contenido en las plataformas y redes sociales, principalmente en YouTube. Pero también aquí alrededor de YouTube, no solamente como un canal, sino como una plataforma que ayuda a construir un negocio, o sea, todo lo que implica alrededor. Solo para que se entienda que no es nada más el hecho de crear contenido, estar en YouTube y ya, sino todo el provecho que uno le puede sacar a partir de ahí. Sí, claro, o sea, realmente no es solo el hecho de monetizar únicamente por la mera plataforma, sino todo lo que puede desprender de ahí, ¿no? ¿Cómo es que llegas hasta este punto? ¿Cuál es tu historia? Básicamente, o sea, yo soy licenciada en psicología. Yo nunca estudié mercadeo, ni comunicación, ni nada por el estilo. Sin embargo, desde un inicio a mí me encantaba la publicidad y el marketing. Y psicología me parecía una carrera mucho más interesante. Hasta el punto en donde el primer día de carrera a ti te preguntan ¿por qué estudias psicología? Y todo el mundo, es porque yo quiero ayudar a la humanidad. Es porque, ¿sabes? Todas cosas muy humanistas. Y yo respondí, es porque me interesa entender cómo piensan y se comportan las personas para poder controlarlas. Ojo, siempre pensando en el marketing, no como nada más allá de eso. Y desde entonces vi que había una posibilidad en psicología, que era psicología del consumidor, que era mucho más investigativa, pero que trabajabas con marcas, entendías al consumidor, entre otras cosas. Y a partir de ahí, mi primer trabajo fue investigación de mercado. Y luego trabajé en una agencia de publicidad convencional, porque para aquella época redes sociales y esto no estaba como muy marketing digital. Y desde entonces me llegó la oportunidad de trabajar en una startup en toda la parte de marketing digital. Empecé haciendo como freelancer, me dio la oportunidad de trabajar en Colombia, de trabajar aquí en México, y fue así como terminé llegando aquí. Esa empresa al final no resultó. Me encontraba yo, una venezolana, que llevaba 4 meses aquí en México preguntándose, ¿me devuelvo a Venezuela? Que no quería, o ¿qué hago con mi vida? Pero necesito visa, pero ¿cómo hago para quedarme? Entre otras cosas. Y el que era mi jefe, que se convirtió en mi socio, que es Jeff, entonces dijimos, ¿sabes qué? Si hemos trabajado por estos años en cuestión de marketing digital y muchas personas nos preguntan y somos referencia, ¿por qué no abrimos una agencia? Y así fue como nació The Ficco hace 7 años aproximadamente. O sea, el startup quebró. Sí, la startup en la que estábamos trabajando sí quebró. No consiguió el capital que necesitaba para seguir funcionando, y fue que eso también está relacionado con el hecho de cómo comenzamos esta nueva empresa, de que sí ya había quebrado esta otra, sí teníamos ciertos ahorros, pero eran ahorros de que si no llegábamos a producir lo suficiente, no es que iban a durar mucho. Entonces era en cierta forma el cómo lograr conseguir dinero, porque se nos estaban acabando los ahorros, y también mucho de mi mentalidad de yo no me quiero quedar en cero, porque también, o sea, no quiero sufrir la angustia de estar endeudada, de saber qué hacer, y además, se le agrega el factor de estoy en un país extranjero que no es el mío, donde no tengo como una red de apoyo porque acaba de llegar, entonces eso contribuía al estrés. O sea, vámonos un poquito para atrás. O sea, tú estudias psicología, sí, pero con el enfoque de marketing. La carrera donde yo la estudié es un enfoque general, o sea, muy investigativo, pero yo hice prácticas clínicas y prácticas escolares, o sea, yo trabajé en todos los ámbitos en prácticas de la universidad. Sin embargo, siempre desde el primer año era con el enfoque de yo quiero trabajar en publicidad. Lo otro era porque tenía que hacerlo. ¿Y por qué no elegiste entonces marketing o alguna carrera que estuviera como... O sea, claro, la psicología está muy relacionada al tema de marketing, uh-huh, pero ¿por qué no irte por, ok, quiero dedicarme a esto, estudio mercadotecnia o algo por el estilo? O comunicación. Porque yo quería estudiar en una universidad en particular y si había la opción de comunicación, y esto va a sonar un poco soberbio y arrogante, pero comunicación la estudiaba todo el mundo, y de cierta forma psicología me parecía una carrera que tenía mucho más retos y era más interesante. Y cuando yo descubrí que había una opción para lo que yo quería,
también era una forma como de decir, me diferencio del resto que estudia comunicación y que quiere trabajar en ese momento. Era más trabajar en la radio, trabajar en las teles o hacer producción audiovisual. Era como otra línea. Ojo, esto pensando que no es que yo pensé en ponerme enfrente de las cámaras. O siempre era de, me gustaría crear campañas, me gustaría trabajar para marcas. No, yo en ese momento no era nada de, yo quiero producir mi contenido, ni quiero simplemente posicionarme de alguna forma. Siempre pensé en trabajar para alguien más. Ok, qué interesante. ¿Cómo fue este brinco de pasar entendí que vas de Venezuela a Colombia y de Colombia a México? Uh-huh. ¿Qué tan difícil fue salir de tu país? Esto fue en el 2016, cuando la realidad es que no era complicado salir. O sea, si hablamos de salir, complicado es conseguir el dinero para financiarte para salir y quedarte en otro país, entre otras cosas. Sin embargo, cuando yo salí, yo tenía 2 ingresos. Estaba trabajando en una agencia de publicidad, pero también estaba trabajando como freelancer para esta startup. Y cuando me dijo de acércate aquí a Colombia, entonces yo seguía trabajando como freelancer y me daba la posibilidad de moverme de esa forma. Pero así que tú digas complicado por situación país, más que todo tema económico, no por otras cosas. ¿Y cómo fue tu experiencia en Venezuela? O sea, es bien sabido la situación que ha venido pasando en el país. O sea, si quieres, podemos no hablar de No, eso. yo no tengo problema. ¿Cómo fue tu experiencia en primera persona? La verdad es que nunca le he preguntado a una venezolana. Hablando de lo económico era complicado. O sea, para darte una idea, yo trabajaba en una empresa de investigación de mercado, era una empresa pequeña, pero si ponemos en cálculos como proporción, porque no me hables de conversión, porque no te la sé. O sea, todo ha variado tanto que ni tengo idea, pero yo ganaba alrededor entre 5 y 7 sueldos mínimos. O sea, que si tú dices en una situación para alguien que esté empezando, tú dices, bien, pero lo que yo ganaba, literal, se me podía ir al cine, salir un día al restaurante y se me quería comprar, que sí, un pantalón o alguna ropa y ya no tenía más dinero en el mes. Entonces, y eso considerando que yo vivía con mis padres, yo no gastaba en comida, yo no gastaba en habitación, yo no gastaba en nada. El dinero que yo tenía era solamente para mis gastos personales. Y con todo y eso, 3 cosas que yo hacía en el mes ya eran suficientes para quedarme y volver a cero. Entonces, eso fue lo que hizo de buscar otras alternativas de cómo poder ganar dinero, y eso es lo que muchos hicieron en mi época. 2016, 2017 creo que fueron los años en los que hubo mucha más migración del país. Y fue el hecho de necesito tener un ingreso extra y necesito tener un ingreso en dólares, porque a la conversión del momento era lo único que me garantizaba el tener un poco de gap de más dinero y que no se devaluara, porque eso era lo otro. Estando en la situación en que estábamos, yo ganaba... Situación Venezuela actual es totalmente diferente. Hay gente que gana en dólares, o sea, es una cuestión que yo no la entiendo. Si me vas a preguntar, ya te digo, no lo sé. Pero en ese momento todo el mundo ganaba en bolívares, pero el bolívar se seguía, o sea, la inflación seguía subiendo, el bolívar seguía devaluándose, entonces no es que a mí me subían gran cantidad todos los meses, hasta que era el punto de que se ajustaban de cierta forma. Pero la devaluación iba más rápido de lo que yo podía, de lo que me podían ajustar, lo que básicamente hacía de que casi que todos los meses yo ganaba menos dinero 100%. Trabajando en lo mismo. ¿Y cómo ha sido tu experiencia como venezolana en México? ¿Te ha gustado el país? Yo amo México, o sea, no sincera, la calidad de las personas, la calidez de las personas. Creo que México, o sea, no todos los países se prestan a una migración tan grande como fue la de los venezolanos. Hay países que tuvieron ciertos inconvenientes, entre otras cosas, pero México siempre fue súper receptivo. También tiene el beneficio que hay mucha oportunidad de trabajo, hay muchas opciones en las que uno se puede desenvolver. Entonces, el mercado para hacer un emprendimiento, para desarrollar los contactos, entre otras cosas, aquí es genial. Vuelvo que tal vez en otros países no sea tan fácil de esa forma, pero yo aquí feliz.
¿Te ves en México los próximos años o te gustaría irte a otro país? Yo no tengo nada garantizado. O sea, es como si me preguntas, ¿vas a vivir toda tu vida en México? No lo sé. Claro. Me gustaría vivir en otros países. Creo que ya habiendo emigrado, viviendo en distintas partes, yo digo, me gustaría seguir explorando esa parte hasta que yo diga, es momento de sentar base. Vi por ahí que igual te gusta mucho y estudiaste música clásica. Ah, sí, cierto. Yo estudié 11, 12 años música clásica. ¿Y en un conservatorio, como de los que se gradúan tipo como carrera. ¿Y cómo es estudiar música clásica? Es fuerte. O sea, al final, desde que tenía como 5 años, siempre estuve en clases de piano. Mi mamá le encanta la música, entonces el lado artístico de ella a mí y a mis hermanos siempre nos metió por esa parte. Yo no nací en Caracas como tal, yo nací en otra ciudad y cuando nos mudamos a Caracas a los 8 años, lo primero que hizo mi mamá fue meternos en un conservatorio de música, a la par de los estudios tradicionales. Entonces, a mí me encantaba, o sea, yo estudié piano como por 8, 9 años seguidos y he estudiado la teoría y estudiaba muchas cosas. Decidí en algún momento estudiar violín, o sea, es como exploraba esa parte hasta el punto en el que estuve en la universidad y mi carrera era muy demandante, además en horarios era un poco complicado y una vez una profesora de piano me dijo, o decides estudiar piano o la carrera, pero no las dos cosas. Y yo, ¿y qué? Adiós. Y ese fue la última vez que estuve en eso. La verdad no tengo conocimiento del tema, pero hay mucha diferencia entre estudiar la teoría del piano y aprender a tocar el piano. Claro, o sea, no es que estudias la teoría del piano, estudias teoría musical. Todo lo que es parte sí de historia, pero todo lo que es melodía, ritmo, todo lo que es composición musical también, que al final tú lo necesitas para tocar piano, el leer partituras, el entender los acordes y toda esa parte. Ya luego el piano es simplemente la parte práctica. ¿Y lo has retomado? ¿Te gustaría retomarlo? En algún momento me gustaría, sí, pero vuelvo, país distinto, no tengo mi piano, no, es una situación distinta. En algún momento, cuando ya yo diga, me quiero establecer, tengo mi casa, estoy tranquila, ahí yo digo, sí, por hobby sí lo retomaría. Súper. Oye, Lau, ¿y cómo empiezas a hacer contenido? Me dices que llegas a México por un startup que al final no tuvo éxito y es ahí donde nace The Ficco. Sí. ¿Correcto? Que lo haces con Jeff. Saluda a Jeff, si está viendo esto. ¿Cómo empiezas a hacer contenido? A mí me obligaron. Lo que te digo, yo nunca pensé estar enfrente de una cámara. De por sí, yo te puedo después mostrar fotos mías de pequeña que creo que me hartaron las cámaras de que en cada foto que salía me fastidiaba al punto que siempre tenía cara de amargada en todas las fotos. Es como, y yo le agarré un rechazo a las cámaras, o sea, desde pequeña y no me gustaba nada por el estilo. Pero trabajando en esta startup con Jeff, una de las cuestiones era crear contenido y ahí empezamos a crear contenido para YouTube. O sea, antes de yo dedicarme a The Ficco, antes de meterme en todo este mundo. Y la realidad es que siempre he sido una persona de que no me encantaba. Mi primer video es con una cara de amargada, obligada, diciendo ¿por qué estoy haciendo esto? Sin embargo, decía, bueno, es trabajo, si hay que hacer, si está en el plan, se hace. Y empecé a hacer videos para el canal de YouTube de lo que era esa empresa. Y a partir de ahí, una vez que quebró, lo que resultó fue como teníamos vistas a partir de ese contenido, veíamos que funcionaba y decidimos, vamos a abrir otro canal que tenga la misma temática, que es este canal de Ella Te Explica, que después se desvió para otros contenidos, pero que era la idea de una mujer enseñándole a los hombres cómo tienen que vestirse o cómo tienen que lucir o cómo ciertas cosas. Era un concepto que estaba funcionando. Decidimos abrir este canal de Ella Te Explica. Después era consejos de imagen, terminó convirtiéndose más en consejos románticos para hombres y lo que hicimos fue empezar a trabajarlo para crecerlo, para utilizarlo, si bien para trabajar con marcas
y ganar dinero ahí era más como una prueba de éxito con la que podíamos conseguir clientes, más que todo. Entonces era como nuestra carta de presentación. O sea, realmente el canal de Ella Te Explica. Ella Te Explica, sí. El canal de Ella Te Explica nace como una forma de comprobar de que la fórmula de FICO funciona. Uh-huh. Exacto. Ok. ¿Y tu canal personal de Lau Figueroa? No. ¿Tienes un canal personal de Lau Figueroa? De YouTube está de FICO en español, que es de marketing. O sea, ya creamos después el canal de la empresa como tal. Ok. Aquí están las cuestiones. Cuando nosotros empezamos la empresa, empezamos como una agencia. Y vuelvo, partimos de esta agencia, se creó con la necesidad de conseguir dinero porque necesitábamos tener dinero en esos momentos. Y así estuvimos unos 2-3 años, en donde dijimos, claro, tenemos que crear el canal para de FICO, que hablemos de marketing, esto es lo que hacemos, pero el otro era como mucho más fácil de crecer y estaba funcionando, y el trabajar con clientes. Realmente pasarla mal porque no nos gustaba. La falta de dinero que teníamos en ese momento. Para que tú te des una idea, o sea, yo comía pizza todos los días o comida china porque era lo más barato y lo que rendía más. Yo estaba en la oficina de 1 de la mañana, o sea, de 9 de la mañana a 1 de la mañana, dormía muy mal también, era mucho estrés constante porque no nos gustaba lo que estábamos haciendo con los clientes, no porque lo hiciéramos mal, sino no nos gustaba trabajar con clientes de esa forma como agencia, y clientes venían, clientes iban, el tratar de buscar nuevos, el manejar un equipo, el no tener el dinero suficiente porque el dinero que entraba era para pagar el equipo, entre otras cosas. Prácticamente fue complicado. Entonces, sí, el canal de YouTube lo creamos, tal vez hicimos un par de videos de ese de FICO, pero fue en el 2019 cuando pusimos mucho más seriamente a crear contenido ahí. ¿Y como agencia, cómo ayudaban a las empresas? ¿Les daban posicionamiento digital? Sí, ayudábamos a crear una estrategia de contenido y para las plataformas les manejábamos las redes sociales en su momento y prácticamente era según el objetivo que tuvieran, les ayudábamos a impulsarlo. Pero aparte estabas en una época donde no estaba tan normalizado como ahora. O sea, ahorita ya es sabido que tienes que estar en redes sociales como negocio, pero antes, ¿cómo convencían a las marcas de tener presencia digital? O sea, si eran marcas o empresas que querían tener posicionamiento digital, lo complicado no era hacerles entender que tenían que estar en lo digital, lo complicado es hacerles entender que tenían que también poner de su parte, porque necesitábamos contenido o necesitábamos información de ellas o necesitábamos que trabajaran de alguna forma en conjunto con nosotros y no le veían como la relevancia. Entonces nosotros quedábamos muy atados de manos. Vuelvo, éramos una agencia que teníamos 5 empleados, no es que éramos muchísimos tampoco, pero el lidiar con el hecho que no entendieran de la forma en que le estábamos planteando trabajar, ni que le vieran la relevancia. Creo que sí sabían que tenían que estar, pero no creían que era lo más importante para hacer. Entonces lo dejaban un poco al lado y eso sí estaba difícil. O sea, ustedes les daban la formulita, pero ellos no ejecutaban, por decir algo, ¿no? O sea, al final necesitan pues el contenido para poder trabajar. Claro, y nosotros podíamos crear contenido, pero también necesitábamos cosas de su parte, porque al final nuestra formulación de cómo aproximar también las marcas es de una forma un poco más humana, no solamente gráficos, no solamente información, así que es totalmente válida, pero la forma en cómo nosotros lo hacíamos y seguimos haciéndolo es que vean el lado humano también de la empresa, de que mostraran los procesos, de que mostraran cómo podían hacer, qué era trabajar con ellos, entre otras cosas, y esa era la parte complicada de conseguir. Y había cosas en que sí los ayudábamos, pero estábamos limitados hasta un punto. Regresando un poquito, ¿cómo es que toman la decisión Jeff, siendo tu antiguo jefe, y tú de asociarse para formar de FICO? Okay. Sí, no te preocupes. En esta pausa que la está tomando agua, una disculpa, la Ciudad de México es muy ruidosa. Pero bueno, seguimos. Por lo mismo que cuando trabajamos en este startup participábamos en programas de aceleración.
Entonces, el que participamos aquí en México era un grupo también de startups que estaban con el mismo objetivo de levantar capital y demás. Y lo que nosotros hacíamos con nuestra área de marketing y de creación de contenido, muchos venían y nos preguntábamos cómo lo hacíamos, qué les recomendábamos, entre otras cosas. Y cuando ya las cosas no funcionaron con esta empresa, fue así como, oye, si las personas ya nos están preguntando, ¿por qué no lo volvemos un negocio? Tenemos el conocimiento, hemos hecho cosas, vimos la oportunidad también a través de YouTube, entre otras cosas, era ¿por qué no? Si ya no los pidan, solo necesitamos como expandirlo más. Y justo fue cuando pasa lo que me dices, ¿no? Que emprenden por necesidad y esta misma necesidad no les permitía desarrollar a fondo ciertos proyectos porque necesitaban resultados inmediatos, ¿no? Exacto. O sea, era como, se nos ocurre una idea, pasaba mes y medio, no funciona. ¿Por qué no funciona? O sea, una idea, entendiendo que teníamos clientes, entendiendo que necesitamos dinero y toda esa situación. Y que esto no funciona, pasemos a la siguiente. Esto no funciona, pasemos a la siguiente. Obviamente una idea con la calidad de tiempo que le dedicábamos y el poco tiempo, no es que iba a resultar para ninguna parte. Pero es esa ansiedad de sentir que si no tienes ahora mismo los ingresos, no puedes vivir para el mes siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Es una situación que yo no se la recomiendo a nadie. De por sí, muchas de las cosas que a mí me gusta hablar es que si alguien decide emprender, está perfectamente bien que emprenda si tienes un trabajo paralelo full time. O sea, y que te tomes tu tiempo de ir creando cosas en tu tiempo libre, haciendo paso a paso cosas de ese emprendimiento, si tú no tienes los recursos para lanzarte de lleno. O sea, creo que aquí también en cuestión de las finanzas yo entendí que necesitas tener mapeado de cuánto tiempo de vida tú tienes sin trabajar, o sea, cuántos meses te puedes costear la vida que tienes en este momento, la vida que quieres sustentar sin percibir un solo peso por X cantidad de meses. Si tú lo ves así y las matemáticas te dan, tú dices, ok, me doy 5 o 6 meses de lleno a mi emprendimiento y veo que funciona. Si las matemáticas no te dan, sigue con tu trabajo, trata de organizar tus finanzas para ahorrar y trabajar en lo otro y después, cuando ya tal vez este emprendimiento tenga la forma de sustentar tus gastos básicos por lo menos, entonces ya dedícate de full a eso. O sea, tú no recomiendas en lo absoluto lo que dicen algunos gurús de negocios, ¿no? Que deja tu empleo y dale full time a tu emprendimiento. Es que depende mucho, o sea, la situación de todos no es igual. Claro. Y si tú dejas de una vez tu empleo que tienes de 8 a 6, de 8 a 5 y demás, y no tienes los recursos, vas a estar batallando de la misma forma en como nosotros batallamos en su momento. Vas a tomar decisiones en función de cómo tener el dinero, no en función de las cosas que realmente vayan a funcionar, ni les vas a dejar el tiempo para desarrollarse. Entonces, yo no lo recomiendo así como así. Creo que primero uno tiene que evaluar dónde está parado. Sí, la verdad yo creo que comparto mucho tu filosofía en ese aspecto porque es justo lo que comentabas igual hace rato, es también tema de salud. O sea, vas a afectar tu salud y tampoco vas a dejar que crezca como de un emprendimiento porque lleva tiempo. O sea, las cosas no llegan de la noche a la mañana. Y mentalmente no vas a estar en posición para trabajar y esforzarte por un emprendimiento porque no vas a ver el potencial que puede tener. Vas a ver es lo que te puede producir ahorita, que no necesariamente sea lo mejor. Ok. ¿Y cómo le dan este giro de 180 grados de pasar a tener como, entiendo, una tipo mentalidad de escasez, Uh-huh. buscar resultados inmediatos por la misma necesidad que tenían? Uh-huh. ¿Cómo cambian 180 grados la empresa para convertirla en lo que es hoy? La realidad es que en el 2019 tomamos la decisión en donde Jeff consiguió otro trabajo y se fue a Estados Unidos. O sea, Jeff es americano. Uh-huh. Y teniendo esta opción, estábamos mucho mejor de recursos. O sea, ya no necesitábamos depender de un cliente para tener ingresos, sino que de cierta forma yo me quedé encargada de la empresa aquí, de los clientes que teníamos y de buscar oportunidad, entre otras cosas. Jeff trabajaba en otra empresa y se dedicaba literal a tener un trabajo convencional, pero con ese trabajo convencional ayudaba a los gastos de la empresa, por lo que
fue en ese momento, en el 2019, que nos sentimos como mucho más libres financieramente y empezamos a crear contenido para nosotros, porque era la práctica de sabemos lo que hay que hacer, sabemos qué es lo que funciona y las estrategias que tenemos que colocar, solo que no nos dábamos el tiempo de desarrollarlas porque estábamos súper ahogados, pero ya teniendo un poco más de libertad, fue en el 2019 que empecé a crear contenido para el canal de YouTube de DeFico en español. Experimentamos lanzando cursos, empecé a tener como consultorías, ya no trabajamos como agencias, es como ese año cerramos todos los clientes que teníamos como agencia y empecé a tener como ciertas consultorías, ciertas asesorías, crear contenido, o sea, más o menos el modelo que tenemos ahorita. Y después llegó el 2020 pandemia y eso fue, o sea, yo entiendo el concepto de pandemia, pero muchos negocios digitales pueden estar de acuerdo conmigo, claro, que también fue un boom para todos los negocios digitales y eso también nos ayudó muchísimo, entendiendo que ya llevábamos un año creando contenido y cuando sucedió esto, nuestro contenido es el que se le presentaba a las personas cuando lo estaban buscando. Entonces, eso hizo que nuestras redes explotaran, de que las personas empezaran a conocer lo que hicimos, lo que hacíamos, lanzamos cursos, los cursos se llenaban, ganábamos miles de dólares, o sea, ahí es cuando vimos toda la transformación de a lo que sí ya nos queríamos dirigir. Pero justamente es eso, o sea, no es como que llegó pandemia y boom, vino el éxito de la noche a la mañana. Hubo todo un trabajo detrás de muchísimos años y estuvieron listos cuando llegó la oportunidad. Exacto, ya habíamos trabajado cosas que cuando vino la oportunidad estábamos ahí delante de las personas. No es que empezamos a crear porque llegó pandemia, hay que hacerlo. Claro. Es que ya teníamos un recorrido y cuando las personas empezaron a buscarlo, nos encontraron a nosotros. Antes de entrar de lleno al tema de redes sociales, que es tu área de expertise, me gustaría mostrarte unas fotos. Okay. Y que me digas qué pasaba en esas fotos y qué sientes al verlas. Dale, pues. ¿Va? Esta foto fue de los primeros 100,000 suscriptores, pero del canal de Ella Te Explica, ni siquiera el de DeFico en español. Obviamente era la emoción de se llegaron a 100,000 suscriptores porque era nuestro canal de referencia, era lo que estábamos haciendo crecer. Igual, si yo te digo, en ese momento no es que yo estaba en mi mejor momento de salud ni de situación mental. O sea, era como un logro porque YouTube sabe recompensarte como con ciertas ganancias. Pero fue súper emocionante, pero el estrés igual seguía detrás. O sea, estos 100,000 suscriptores no representaban un éxito a nivel financiero ni a nivel de empresa. Solo era como una meta a la que llegamos, pero el trabajo detrás de esto seguía ahí y el estrés también. O sea, realmente no estabas en tu máximo de salud, pero a nivel profesional estabas avanzando. Avanzando relativo, no me acuerdo en qué año fue exactamente esto, o sea, se sintió como un logro, claro. Pero tampoco habíamos, creo que, no sé si tienen, no me acuerdo en qué fecha fue exactamente, pero no me acuerdo si ya estábamos trabajando, creo que no habíamos llegado a explotar el canal de DeFico en español, ni teníamos los cursos en ese momento realmente. Entonces, éxito profesional no teníamos. Era solamente un número en suscriptores que sí nos ayudaban con los clientes. Teníamos ciertas ganancias en YouTube, pero tampoco es que soportaban el salario de 4 personas, 5 personas. Que igualmente, o sea, fue un éxito bastante importante porque antes no es que sea fácil, pero era más difícil llegar a los 100,000 porque no estaban los shorts, ¿no? Ah, claro. O sea, sí lo sentíamos como un logro. No quiero decir que no me emocionó. Obviamente me emocioné. Claro. Sin embargo, tampoco es que llegar a los 100,000 suscriptores fue un cambio de vida. No es que llegué a esa meta y ya mi vida cambió por completo y ya financieramente estoy súper bien. Lo que pasaba aquí también es que por estar enfocado en varias cosas dentro de la agencia, el canal de YouTube hablaba de una cosa distinta a lo que profesionalmente desarrollábamos, entre otras cosas, no le sacábamos todo el provecho posible. Tal vez con el canal sí trabajábamos con marcas, tal vez teníamos uno que otro programa afiliado, pero
no lo explotamos como para convertir ese canal en un negocio como tal. Y aquí también, paréntesis, yo no quería convertir ese canal en un negocio. O sea, no es que mi ideal era posicionarme a Laura y su marca personal como experta en relaciones para hombres. Era como cero que ver con eso también. Y ese canal ahorita ya tiene más de 500,000 de suscriptores, ¿no? Tiene como 600,000 suscriptores. ¿Y piensas reactivarlo en algún punto? Porque ya lleva rato que no subes contenido por allá, ¿no? Tengo 1.5 años, 2 años que no subo. El canal sigue produciendo dinero. Pero he pensado como que vuelta a darle. O sea, tal vez me gustaría el colocar libros de desarrollo personal, algo que sea como más de motivación. Pero vuelvo, creo que el pensar en ese canal ahorita con todos los proyectos que tengo es desviar mi atención a algo que o necesito ayuda para hacerlo y tal vez, no sé, alguien, si se quiere ofrecer a alguien, sea la cara nueva de ese canal, o prefiero solucionar los otros proyectos que estoy haciendo y después ver qué hago con eso. ¿Y nunca tuviste el problema de que la gente no supiera identificar a Lau Figueroa como marketer o como consejera de relaciones? Sí, y por eso no me gustaba el canal. O sea, porque de repente, como era lo más grande y las personas no sabían lo que yo hacía, de repente me veían en las oficinas que yo estaba en un coworking o entre otras cosas y me decía, Laura la youtuber. Ay, Laura que le da consejos a los hombres y demás. Y era como, nunca quise ser eso y tampoco me gusta, no es lo que me dedico ni nada por el estilo. Entonces ahí sí entraba un poco en conflicto el hecho de lo que hacía y cómo la gente me veía, porque no me gustaba cómo me estaban viendo. ¿Tú crees entonces que lo ideal es enfocarte solo en un nicho o existe la posibilidad de desprender en varios? No, se puede hacer en varios. O sea, no estoy diciendo que te enfoques en un nicho, pero la diferencia es que aquí no me gustaba este nicho. O sea, esto fue algo que surgió, fue una oportunidad que vimos. No es que yo haya decidido porque era una pasión mía o porque me gustaba hablar de ese tema ni nada por el estilo. Era porque hay una oportunidad, se toma la oportunidad. Pero a medida que fue pasando el tiempo, mi posicionamiento no era el que yo quiera. Ojo, ahorita mi marca personal es como experta en marketing y mucho enfocado en YouTube. A lo largo de los años yo puedo cambiar mi marca personal según lo que yo esté compartiendo, pero también últimamente quiero enfocar también mucho más mi marca personal a temas que tengan que ver de emprendimiento, pero más saludable. Es entender cómo se hacen las cosas, es hacerlas de la forma inteligente y no lanzarte sin entender cómo es la situación. Volvemos a lo mismo, es no pensar que puedes emprender y lanzarte de golpe porque algunos lo han hecho. Entiende cómo es la experiencia y la situación real y después toma tú la mejor decisión para ti. Me encanta. A ver si podemos pasar a la siguiente. ¿Esa? Sí. Aquí dice como Jeff y yo siempre desde el inicio nos llamábamos Pinky Cerebro. Porque él decía que era cerebro, yo tengo mis dudas al respecto. Pero era una cuestión de cuando nosotros hacíamos mucho de salir a caminar o sentarnos enfrente del ángel o tener conversaciones hasta un poco difíciles de qué vamos a hacer, esto no está funcionando y demás, como en un espacio fuera de la oficina. Pasaba toda mi vida dentro de la oficina, era como ya salgamos de aquí y hagamos otras cosas. Entonces esa foto se refiere a eso, a una Laura joven que estaba ahí. ¿La siguiente? La de renuncio, esa es de este año, 2023. Esto surgió como consecuencia de los 6 años anteriores. O sea, mi vida de emprendimiento ha pasado por mucho estrés, mucha presión, mucho tiene que ver con lo financiero. Resulta que lo que te estaba diciendo, en el 2020 explotó el mundo digital, empezamos a crecer muchísimo
Y para no caer en el mismo patrón de antes de conseguir clientes y dónde conseguimos dinero y cómo mantenemos esto y lo otro, entramos en una actitud de crear y de hacer. Y esa forma de hacer, me llevó a que por 2 años yo llegué a crear entre 10 y 15 cursos. O sea, que en promedio eran entre 6 cursos por año, entendiendo todo lo que implicaba, entendiendo que en español yo soy la cara de Fico, entonces todos los cursos los tenía que dar yo. Teníamos un equipo que era mucho más operativo, no era estratégico, no era como, entonces era manejar esa parte, ver cómo resultaban, atender a los estudiantes, era mucha, y seguir creando contenido en redes sociales y crear los cursos y lanzar los cursos, cosas que de repente veíamos oportunidad porque nuestro enfoque era mucho de ayudar a emprendedores y empresarios a crecer su negocio online y nosotros queríamos enseñarle todo lo que sabíamos, que era lo que estábamos aplicando. Sin embargo, era muy amplio, entonces las personas no necesariamente que consumían mi contenido de entender cómo crecer en Instagram su negocio, no les interesaba tal vez una página web o listas de email, a pesar de que las necesitaran, pero no estaba en su top of mind. Entonces, cosas funcionaban, cosas no funcionaban, o sea, tuvimos más éxito que en unas cosas que en otras, pero me agoté, o sea, me quemé básicamente, porque no pasaban 2 meses en el que no lanzáramos un curso, y lo que implica lanzar un curso y crear un curso, más todas las cosas alrededor, es de que si trabajábamos con marcas, que como me estaba posicionando me invitaban a talleres, entonces que tenía que seguir creando contenido para YouTube y para Instagram, que de cierta forma yo seguía haciendo la cara, yo necesitaba seguir ejecutando, o sea, era mucha carga, hizo que para mitad del año pasado, en el 2022, entré en una, no la voy a llamar como una depresión porque no era depresión clínica, porque tampoco es que me fui a ver, pero sí, yo no pasaba un mes sin enfermarme, todos los meses estaba enferma, todos los meses llegaba un momento en donde al menos una semana yo estaba tumbada en la cama, o sea, no quiero trabajar, no me quiero despertar, no quiero pararme, o sea, era una situación en donde todos los meses lloraba por algo, o sea, a veces sabía por qué, a veces no sabía por qué, pero era una situación donde yo estaba que ya no quiero seguir trabajando en esto y me llegué a plantear, de verdad es como el marketing es lo mío, debería seguir trabajando con esto, debería seguir haciendo cursos o contenido en YouTube, o sea, era como ya no sabía si lo que estaba haciendo realmente era lo que quería hacer o necesitaba hacer, no me hacía feliz. Llegué a consultar con coaches y con terapia y demás, y la mayoría lo que me dijo es, o sea, estás en burnout, o sea, estás agotada mentalmente y eso genera como síntomas de desmotivación, entre otras cosas. Y fue justamente a partir de mitad del año pasado que empecé a preocuparme mucho más por mi salud. Sí, es cierto que dejé el trabajo un poco, como ya no me enfocaba tanto en dedicar tantas horas a trabajar y a crear, pero sí me dediqué más tiempo a hacer ejercicio y a comer mejor y a no estar tan estresada. A mí me encanta pintar, entonces me compré muchas pinturas y empezaba a hacer cosas de que era simplemente para distraerme. Fui con 10,000 médicos, entre nutriólogos, dermatólogos, o sea, todo lo que tú puedes ver como para tratar de solucionar más el tema de salud. Y me di cuenta que poco a poco, con menos estrés, que abro paréntesis otra vez, ya para mitad del año pasado teníamos una empresa que por sí sola producía dinero por todo lo que hemos hecho, con cursos, canales de YouTube, entre otras cosas, lo que también me dio cierta libertad de no tener que preocuparme tanto por el dinero, porque si bien no estábamos creciendo la última mitad del año, no es que necesariamente o sea, nos faltaba el dinero, porque por sí solo en automático se estaba generando. Entonces, hay un balance ahí también de por qué tuve la oportunidad de hacer esto y simplemente me di cuenta que era lo que quería hacer. Estaba tratando de abarcar demasiadas cosas. Principalmente a mí me conocían por Instagram, pero entonces hacía curso de
Facebook Ads y hacía cursos de email y tenía un club para emprendedores y cursos de diseño, entre otras cosas, y veía de que no todo el mundo le gustaba lo mismo y mi canal de YouTube se estaba dispersando, estaba creciendo, pero no estaba obteniendo la misma cantidad de vistas que podía hacer, porque lo que le gustaba a una persona un video, no necesariamente le gustaba en el otro video, y estaba muy amplia el espectro de lo que estábamos haciendo. Y simplemente fue a principio de año de, ok, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que sabemos hacer más que el resto? ¿Y qué es lo que me siento lo suficientemente cómoda para seguir explorando y que hay una oportunidad? Y eso es YouTube. YouTube es una plataforma que yo le veo muchísimo más potencial que el resto de las plataformas. No quiere decir que el resto no funciona, sino que en cuestiones de beneficios a los creadores de contenido, empresas, les puede dar muchísimos más beneficios YouTube que otras redes sociales. El mantenimiento no necesariamente es tan arduo como otras redes sociales, y el hecho de que su contenido sea temporal y que YouTube sea una plataforma de búsqueda hace que lo que nos suceda a nosotros, que videos que publicamos hace 4 años sigan teniendo reproducciones, me sigan generando dinero y personas sigan pensando que yo hablo de eso a pesar de que no hablo de eso. Entonces, encontramos la oportunidad en el mercado de que no hay muchos creadores o empresarios que se enfoquen así en YouTube, y dijimos, aquí estamos, y desde que tomé la decisión hay mayor paz mental, siendo sincera. Que al final es la razón por la que empieza todo. O sea, ustedes empezaron por YouTube y fue que te fuiste yendo por diferentes ramas hasta que regresaste a... Exacto. Es como se cumplió el ciclo. Es como dijimos, nosotros empezamos haciendo esto y hubo una oportunidad. Nos desviamos en el camino porque en pandemia Instagram se volvió más popular que otras cosas, porque las personas ven mucho más fácil crear contenido en Instagram que en YouTube, y nos dejamos llevar. Pero Instagram a mí me cansó el tener que estar actualizada, el enseñar cada mes una nueva cosa, el responder muchas veces preguntas que ni yo misma le podía dar con sinceridad, porque implica tanto esfuerzo, tantas mini técnicas, tantas mini cosas para que la gente ejecute, que no todas las personas están dispuestas a ejecutar, lo que no todo el mundo ve el resultado. Y siendo sincera, a mí me genera estrés el que yo ofrezca algo, una asesoría, un curso y demás, y no haya resultados en las personas. Sé muy bien que también depende de mucho trabajo de la persona, pero era lidiar con eso constantemente, de que me tenía cansada también. Ahorita hablabas de que YouTube es un motor de búsqueda. El otro día vi que no me acuerdo de dónde lo vi, que TikTok igual se está convirtiendo en un motor de búsqueda. ¿Crees que TikTok pueda desplazar en ese sentido a YouTube? Mira, YouTube es el segundo buscador más grande del mundo. Uh-huh. Y el primero es Google. Es la misma empresa, básicamente. Sí. Y también lo que hay que entender es el comportamiento dentro de las dos plataformas. TikTok tú puedes buscar respuestas o soluciones muy rápidas en TikTok. La gente no está acostumbrada a hacerlo. Hay gente que lo hace bien y que TikTok se quiere aproximar para eso. Sin embargo, los tiempos no dan como para que alguien resuelva una duda o aprenda de algo o se entretenga por mucho tiempo. Y también es como lo estamos utilizando actualmente. TikTok en su mayoría se utiliza como una plataforma de entretenimiento. No es que yo me meta en TikTok porque quiera saber, no sé, cómo armar una silla. Uh-huh. O sea, voy a YouTube para saber cómo armar una silla. En TikTok tal vez veo como distintos modelos de silla o veo qué marca me puede recomendar o cosas por el estilo. Pero no la veo como mi principal fuente de información, sino la veo como una fuente de entretenimiento que me aporta cierta información, que en muchos casos hay ciertas dudas de esas fuentes de información, si son legítimas o no, y que, bueno, a partir de ahí, bien. Pero YouTube te sigue dando muchísimo más posicionamiento, te sigue dando muchísimo más, posicionamiento como experto en ciertas áreas, porque te da la posibilidad de extender la explicación de una forma
muchísimo más detallada de lo que podrías hacer en otra plataforma. Y bueno, el comportamiento que uno tiene es cualquier duda que uno necesite, vas a YouTube. Si quieres comprar algo, te vas y buscas un review de YouTube de ese producto o la comparación de ese producto con otra cosa. No vas a TikTok a ver una comparación de productos, ver si es bueno o no. Sino tal vez en TikTok ves el producto, o sea, te enteras que existe y ya vas a YouTube. A YouTube para ver si... Que es justo lo que genera que la audiencia en YouTube sea mucho más fiel, ¿no? Y mucho más, pues eso, fiel. Es mucho más fiel y que los creadores de contenido en YouTube tengan más credibilidad también. Por el hecho de que, si hablamos en cuestión de esfuerzo, un suscriptor en YouTube es mucho más complicado que un seguidor en TikTok. En TikTok puedes crecer mucho, muy rápido. Y generalmente veo cuentas en donde crecen súper rápido, hasta por videos que no necesariamente sean su contenido principal, sino que fue algo simpático o algo que generó empatía, entre otras cosas. Y crecieron por ahí a pesar de que su contenido era como de otra índole dentro de la plataforma. Pero en YouTube, para que alguien decida suscribirse a tu canal, necesita al menos ver unos 3 videos de tu canal, saber que lo que les estás prometiendo tiene una coherencia y que quieren ver tu próximo video a partir de ahí. Y entender que ese próximo video que van a ver no es un video de 30 segundos, un video de 1 minuto. Son videos que pueden durar 5, 10, 15, 20 minutos y esa persona está dispuesto a esperar ese próximo video de esa duración porque quiere informarse, porque le gustó o le caíste bien. O sea, es como que le vio un valor a lo que estaba viendo. Ok. Y ya la última foto. Ahí. Ándale. Esta foto es en el aeropuerto de París. Ese fue el viaje que justo acabamos de hacer hace poco. Si me preguntas a mí qué representa esto, yo hace 7 años, obviamente tenía el sueño de quiero viajar y quiero conocer. Soy una persona además muy curiosa, entonces me gusta el conocer culturas y entre otras cosas, pero yo veía personas viajando y yo no veía en mi mente cómo yo podía lograr hacer eso. Y por muchos años era como eso de sentir que estaba trabajando y no llegaba a ninguna parte, más que todo cuando estaba con la agencia y demás. Y para mí esto representa el hecho de que por fin me pude pagar un viaje que duró 2 meses, en donde recorrí 7 países, en donde hubo sus gastos, y vamos a decir que en esos meses no hubo ahorros, pero tampoco estaba preocupada porque mi cuenta estaba en 0 y que iba a llegar endeudada. O sea, ese viaje a mí no me significó deudas. Es como pude hacer algo que siempre he querido hacer y que me gusta hacer, sin pensar que me estaba quemando el dinero que es para vivir o que me estaba endeudando por algo. Entonces, esa imagen es lo que te comentaba de que implica el dinero para mí. Esa libertad de hacer lo que quiero cuando quiero, de la forma que quiero. Y no solo que claro, que ya no estabas pensando en cuánto dinero te estaba costando, sino el hecho de que estabas produciendo dinero mientras estabas ahí. También estaba produciendo dinero mientras estaba ahí. La verdad es que cuando lo vi, o sea, yo veía sus historias y sí fue un ratote que anduviste por ahí. Fueron 2 meses de viaje. Más por lo que me acabas de contar ahorita, me gustaría, pues, felicitarte de todo corazón, porque pasaste de pasar de una oficina de 9 a 1 de la mañana prácticamente Sí. a viajar por el mundo y seguir con tu negocio. Y creo que es a lo que muchos aspiramos y es eso. O sea, al final, el dinero es una herramienta que nos puede abrir puertas a diferentes cosas y llevarnos a la libertad que justo tú dices. Sí, y que aquí es importante el resaltar que también en ese momento yo entendía el cómo sacarle provecho a las cosas que hago. O sea, hay muchos ingresos que estoy teniendo de que todos los meses están sin yo necesariamente realizar una acción en el momento para obtenerlos. O sea, con el contenido que estoy creando hay
muchos ingresos a partir de programas de afiliados, de lo que está dentro de YouTube. Tenemos sistemas automatizados para cursos, hay muchas cosas de ese estilo. Y ahora que está todo nuestro sistema seteado y que esto está ocurriendo, es de que existe esta posibilidad y que yo sé que se está produciendo dinero cuando viajo, cuando duermo o algo por el estilo. Y que esto lleva, yo me voy a alentar por si es tu próxima pregunta, a lo que también me quiero enfocar ahorita, que si mi enfoque bien es en YouTube, yo, Laura, como tal, resulta que estoy explorando nuevas oportunidades de negocio alrededor de enseñarle a creadores de contenido el cómo aprovechar al máximo ese contenido que están creando y entender que no es solamente una fuente de ingreso a partir de tu contenido, ni dos, es que hay múltiples fuentes de ingresos que puedes tener y que nos hemos dado cuenta que no todo el mundo las conoce, que obviamente en su momento yo tampoco las conocía, pero que forman parte de esto nuevo que es de la economía del creador, que en Latinoamérica hace falta muchísimo trabajo como para terminar de desarrollar. En otros países como Estados Unidos, o sea, nos lleva mucha ventaja y creo que el mindset de los creadores es un poco diferente a lo que está en Latinoamérica, pero que mi interés principal ahorita es justo el hacerles ver cómo sí se puede vivir de esto y se puede crear un negocio a partir de un contenido. O si tienes un negocio, puedes alimentar muchísimo más tu negocio y tus ingresos con el contenido que seguramente ya se está creando. Justo que aquí en México o en Latinoamérica en general, no sé si tú tengas la misma perspectiva, pero hay veces en las que se demerita un poco el ser influencer. A mí no me encanta la palabra influencer. Sí, a mí tampoco. Pero se demerita un poco el ser creador de contenido. O sea, hay mucha gente que dice, no, pues nada más haces videos. Pero realmente no es nada más haces videos. Exacto. Es un trabajo de tiempo completo. Creo que ese es un poco el cambio de mindset o lo que me interesa también explorar con las personas, que se enteren. Pero es el hecho de que también si te pones a pensar quiénes son los más sonados o los que más se conocen en redes sociales que tienen éxito o fama y demás, son creadores de contenido que sí son más jóvenes, que hacen contenido más de entretenimiento, porque no es que tengan menos validez lo que ellos hacen que alguien que tenga un negocio un poco más formal o convencional. Simplemente ellos están dentro del mundo del entretenimiento y ese contenido es el que más viralidad tiene en el momento y lo que todo el mundo ve y piensa cuando piensa en influencers o creadores de contenido. Sin embargo, no son los únicos que producen dinero. Tal vez son los que les entregan más premios en ciertos eventos o los que tienen mayor exposición de diferentes formas. Pero lo que me parece interesante también hacerles ver es que si bien ellos son los que tienen mucha más exposición, alguien que tenga mucho menor cantidad de seguidores, suscriptores o audiencia puede estar produciendo lo mismo, mucho más dinero que esas personas. O sea, que al final el que tenga mayor exposición y que sean más famosos no quiere decir que tengan más éxito financieramente. Solo hacen una cosa distinta para una audiencia diferente. ¿Y cómo pueden producir ese dinero los creadores que no tienen ese tamaño de audiencia? Hay creadores que con menos de 3,000 seguidores puedes empezar a ganar dinero. O sea, lo que te hablaba anteriormente, si tú estás en redes sociales, o sea, hay plataformas como YouTube y como Facebook, entre otras, que te pagan por la monetización directa de la plataforma, pero después estás en productos de afiliados. O sea, tú sabes la cantidad de cosas que tú utilizas en el día a día que tú puedes recomendar y ganar comisión a partir de ellas. Te voy a poner el ejemplo. Aquí armaste tu estudio. Tienes micrófonos, tienes los trípodes, tienes los celulares, tienes las luces, tienes todo esto. Todo eso tú puedes aplicar para un programa de afiliados y ganas comisiones cuando las personas te pregunten o porque las expones porque dices, yo quiero ayudar a otros. Tiene que tener una guía según el mensaje y el contenido que crees. Pero al final yo lo estoy utilizando, me funciona, te lo recomiendo, sí o no. Si te lo recomiendo y lo quieres utilizar también, aquí está el link. La persona no gasta más de lo que debería, o sea, de lo que cuesta la cuestión, porque no le cuesta
más porque tú lo refieras y tú ganas una comisión a partir de eso. Yo te estoy hablando de productos físicos, pero por ejemplo, todos los programas que utilizas para uno en cuestión de marketing digital, todos los programas de creación de página, de email marketing, de manejo de plataformas. Yo para grabar este podcast utilizo uno que se llama Riverside. Ese también. Todos estos programas tienen programas de afiliados. Todas estas herramientas. Yo gano una comisión por esas herramientas. Entonces, creo que la diferencia también está en entender que pueden tener múltiples fuentes de ingresos, que porque mi negocio sea educativo y yo tenga una empresa de marketing digital y haga cursos, no implica que yo no pueda ganar dinero a partir de otras cosas. O sea, al final, eso no desmerita, o sea, no le quita mérito ni desvía lo que yo estoy haciendo en mi negocio. Ok. Enfocándonos un poquito en YouTube, obviamente no nos digas todos los secretos, para eso que la gente te busque y que vayan a The Fit Co. Y ahorita tienes más cursos, asesorías sobre YouTube, ¿no? Sí, hay toda una estructura. Toda en estructura. Pero, ¿cuáles crees que son las claves para tener un canal de YouTube exitoso? Necesitas clarificar uno, de qué quieres hablar y a quién le quieres hablar. Porque necesitas entender que un canal de YouTube exitoso le creas contenido y videos que si una persona ve el primero y lo encontró por búsquedas o por sugeridos y demás, el segundo video le tiene que resultar interesante también y el tercero igualmente. O sea, que toda tu plataforma de YouTube sea algo que la persona le va a interesar. Conocer, ver de una u otra forma o que le va a servir. Entonces, conocer bien de qué quieres hablar, la audiencia a la que quieres hablar. Luego es entender cómo funciona YouTube. YouTube no es subir videos por subir, o sea, porque además requiere de mucho esfuerzo hacer videos de YouTube. Es entender cuál es el proceso de sí tienes que crear un video, pero la producción del video no es lo más importante. Grandes YouTubers y que son creadores de contenido y empresarios te dicen, enfócate en el título y la imagen miniatura. Luego te enfocas en la producción del contenido y la estructura del video como tal. ¿Por qué? Porque si nadie hace clic en tu video, no importa la superproducción que hayas tenido luego, nadie la va a ver. Entonces, si nadie hace clic, nadie lo ve. Si nadie lo ve ni hace clic, YouTube no lo promociona. Entonces, tu super video de producción que tardaste una semana en hacer y que le invertiste no sé cuánto dinero, tiene pocas vistas. Y tú te frustras porque dices, ¿por qué si mi contenido es buenísimo? Si está de mucha mejor calidad que el resto de videos que tú encuentras en YouTube. Sí, pero tu imagen miniatura y tu título no fueron ni lo más interesante, ni tenían las palabras correctas, ni se hicieron de la forma correcta. De nada vale lo otro, porque nadie lo quiere ver. Que ese es también un poco en función del comportamiento. Contenido en TikTok y en Instagram es un contenido que no es tan intencional. A ti te aparece, se reproduce un video, una publicación, te atrapa y si te atrapó decides verlo o no. Pero no tienes que hacer clic para verlo, ya se te reproducen de inmediato. Y ahí sí es importante la estructura del video porque los primeros segundos es Claro. donde vas a agarrar a la persona. En YouTube un video no se te reproduce de inmediato. En YouTube, ya sea porque te apareció por sugerido o porque como resultado de búsqueda, lo que tú quieras, te atrae es la imagen miniatura y el título y la persona decide hacer clic para verlo. Entonces, mucho más intencional el comportamiento para consumir el contenido, lo que al final tiene mucho más valor. Porque quiere decir que la persona que está viendo tu video, persona que le interesa ese contenido que le estás presentando. Y aparte el anuncio, ¿no? de YouTube. O sea, que son solo 10 segundos por lo general, pero se vuelven eternos. Ah, sí, también. Ese es otro tema. ¿Cuáles crees entonces que son los secretos para tener una miniatura exitosa y un título exitoso? El título y la miniatura, primero, tienen que estar totalmente relacionados con lo que vas a hablar en el video. O sea, nunca desligues el contenido ni te bases en hacer clickbait porque eso tampoco funciona. Porque si alguien hace clic y de repente se sale a los primeros 5 segundos, tampoco es bueno para tu video. No lo van a promocionar así.
Pero importante aquí, es una miniatura que sea clara, sea simple, que entiendas cómo está el mercado. O sea, que si te pones a buscar el mismo contenido en YouTube, veas el resto de las miniaturas, veas qué cosas han funcionado o no entre las miniaturas, entiendas cuáles colores pueden ser mucho más resaltantes, porque aquí también lo principal es cómo llamas tú la atención entre un mar de cosas que pueden ser iguales para todos. Entonces, súper clara, simple, no deben tener mucho texto, o sea, hay gente que ni siquiera utiliza texto en las imágenes miniaturas. El título debe tener palabras claves sobre lo que se trata el video y que la persona, si lo está enfocado en búsquedas, que la persona está buscando esas palabras claves, debe generar curiosidad, debe generar el título debe generar curiosidad, está relacionado con el contenido y justo dejarle a la persona queriendo ver más de qué es lo que sucede aquí. Me parece perfecto. Vamos a entrar ahorita a una parte de finanzas personales de Lau Figueroa. Todo mal aquí. Ya platicamos un poquito sobre las formas de monetizar, pero ¿cómo tú estás monetizando tu contenido como creadora? Ok, primero hay que entender que yo soy parte de una empresa. Entonces, ahí muchos ingresos llegan empresa de Ficco y otros ingresos llegan Laura Figueroa como creadora de contenido. Hay como dos partes ahí. Como empresa, bueno, las dos están similares, pero trabajamos con marcas, hacemos programas de afiliados, la monetización por plataformas, vendo cursos, vendo asesorías, tengo contratos con otras plataformas, por ejemplo, tengo audiolibros en Vic, entonces eso me genera un ingreso. Tengo ciertos cursos en otras plataformas que también me generan un ingreso mensual. Esas son como las principales. Seguramente algo se me está perdiendo por ahí, pero son las formas de generar ingresos. ¿Y cómo distribuyes esos ingresos? O sea, ¿qué haces con tu dinero? ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto ahorras? ¿Cómo lo distribuyes? Estoy empezando a organizarme financieramente. Aquí no se viene a juzgar. Pero, para que entiendan también un poco el background, nunca tuve educación financiera. Y durante los últimos años estaba más preocupada por producir que por saber cómo administrarlos. Entonces, más mi forma de administrar hasta casi que el año pasado era gasto lo básico y el resto lo ahorro. No me preocupaba por invertir, no me preocupaba por ninguna otra cosa, entendiendo que hasta el invertir me daba miedo, porque me daba miedo el volver a quedar en cero, que ya he estado en esa situación. Entonces, a mí me ha costado mucho trabajo el entender el concepto de invertir y perderle ese miedo, porque prácticamente toda mi vida estuve con miedo prácticamente toda mi vida no, vamos a decir desde que emprendí, porque antes era financiada por mis padres. Pero desde que emprendí, estuve en cero, y cuando te digo, yo estuve en cero, es en cero de que al final de mes tenía 100 pesos en la cuenta, y no salía y no hacía muchas cosas, pagaba lo básico. Y después que empecé a ganar dinero, empecé a ahorrar para no sentirme en la misma situación. Entonces, ahora que ya he pasado un buen tiempo de que sé que hay ingresos constantes, de que sé que no es que me voy a quedar en cero y que sé que puedo producir más dinero, que es otro cambio de mentalidad, entonces estoy pensando en cómo administrarme. Estoy pensando sin invertir. Isis me obligó de que te tienes que abrir CETES directos. Y yo, muy bien. Ok, no sé qué es eso, pero vamos a hacerlo. He estado evaluando la posibilidad de invertir en empresas también en el extranjero, entre otras cosas, pero es algo reciente, no es algo que te voy a decir de que, ya soy experta y llevo mucho rato en esto. Pero viene un poco armado por esto de cambio de perspectiva y enfoque en el negocio, entendimiento y un poco el sentir esa libertad financiera.
el saber que el día de mañana no voy a quedar en la calle, o sea, hay muchas cosas alrededor. ¿Y ya venciste esa barrera? O sea, ¿ya estás invirtiendo o todavía? Estoy por hacer mis primeras inversiones, todavía no lo hemos logrado. Pero bueno, ya estás cada vez más cerca. Sí, pero ya no es la barrera de me da miedo invertir, ahora es entender cómo hacerlo. Ahora pasamos al lado del conocimiento de cómo es este mundo. Es un gran paso. Sí, bueno, ahí por lo menos. De todo lo que has aprendido, justo dices que nunca tuviste educación financiera. Pero si pudieras dar un consejo o el mejor consejo financiero que te han dado. O sea... O que tú des un consejo financiero para la gente de bueno, todo lo que has aprendido. No soy la mejor para dar esto, pero lo que yo sí podría decir, y más que todo lo pienso a nivel de... Ahorita ya estoy por cumplir 33 años, pero algo que a mí me hubiese gustado en mis 20 son varias cosas. Uno, a mí me hubiese gustado que, por ejemplo, mis padres me dieran una mesada y me enseñaran cómo administrar dinero. O sea, yo fui un poco consentida en el sentido de nunca me negaron nada, pero tampoco me soltaban dinero. Era, si yo quería hacer algo, me daban el dinero para hacerlo. Y si yo le pedía mesada a mis papás, me decían como, no te la voy a dar. Si tú quieres algo en algún momento, yo te doy el dinero y listo. O sea, no te voy a soltar dinero todo el tiempo. Entonces, nunca me aprendí a administrar. Era, tenía dinero cuando lo quería gastar. Entonces, dinero que tenía, dinero que gastaba, básicamente. Y eso es una parte. Y también como me hubiese gustado el entender muchísimo mejor todo lo que era el manejo en cuestión de tarjetas de crédito y demás. Que hoy en día mi consejo sí puede ser, nunca gastes dinero que no tienes. Que tarjetas de crédito no implican que tú tienes más dinero. Que tarjetas de crédito implican una deuda. Entonces, si bien uno puede utilizar tarjetas de crédito para tener ciertos beneficios de los bancos, que es cosa que yo hago, nunca voy a gastar más de los ingresos que voy a tener. Entonces, yo nunca estoy pensando en planes de meses sin intereses de pagar algo. Nunca estoy pensando en, bueno, hago un pago mínimo y después resuelvo cuáles son las otras cuotas de la tarjeta ni nada por el estilo. Es que yo llevo mis gastos controlados de forma que utilizando la tarjeta de crédito tengo mis límites, sé cuántos son mis ingresos y ahí lo dejo. Creo que es como esa parte de las tarjetas de crédito son un arma poderosa que te puede dar mucha libertad en ciertos aspectos porque yo le he sacado provecho hasta para los viajes, puntos, situaciones y demás. Pero que si no entiendes realmente el concepto, o sea, te destruye la vida. Sí. ¿Cuál crees que ha sido tu peor error financiero? El gastarme todo lo que me entraba. O sea, dentro de este interín de que como a mí me acostumbraban de te doy dinero y el dinero que quieres es para que te lo gastes, cuando también empecé a percibir ingresos y la empresa le fue a ir bien, yo no ahorraba prácticamente. O sea, sí tenía miedo de quedarme en cero, pero es esa situación, o sea, no sé cómo explicarlo, en donde tienes miedo de quedarte sin dinero, pero por fin te entra dinero para hacer cosas que por mucho tiempo no pudiste hacer, entonces ahora sientes la libertad de que puedes hacer esas cosas y cuando te das cuenta te gastaste el dinero. Entonces era como esa dualidad y es el haber actuado en función de me lo merezco y ahora puedo hacerlo y tengo el dinero y lo voy a gastar y no haber empezado a invertirlo o a pensar más en largo plazo. Ok, ahora te voy a hacer unas preguntas. Puedes contestar súper simple o si quieres te puedes extender. Ahora sí que como tú ves. ¿De qué te arrepientes, Lau? Ay, estas preguntas son profundas, no son como súper simples. O sea, si me preguntas ahorita ya, yo puedo decir no me arrepiento de nada. Porque las cosas que han pasado me han hecho entender mejor las cosas que quiero y a discriminar si quiero ir por un camino o por otro. Entonces, tal vez el día de mañana te contesto distinto, pero ahorita.
¿De qué estás muy orgullosa? Estoy muy orgullosa de haber construido lo que he construido hasta el momento. Y estoy muy orgullosa de mi mentalidad de que hay un mundo de posibilidades infinitos. O sea, soy una persona muy creativa y muy ideativa en el sentido de yo estoy hablando contigo y se me ocurren ideas y yo siento miedo de hacerlas, pero no es algo que diga no puedo hacerlo. Porque ya he demostrado de que, o sea, prácticamente he podido hacer cualquier cosa. Es más, siento orgullo de mi capacidad de decir algo lo quiero, bueno, lo construyo. Ok. Si pudieras crear un día feriado, ¿por qué motivo sería y cómo lo llamarías? Yo haría un día feriado que sea para el emprendedor, donde ese día, de alguna forma, el resto que no sea emprendedor y que tenga una seguridad por la empresa donde trabajas, de alguna forma apoye a ese emprendedor, ¿sabes? Es como un día en donde todos los emprendedores tengan un respiro y no sientan tal vez como que tengan que hacer un esfuerzo para producir ese día y que se les sea mucho más fácil conseguir esos clientes. Ok, con todo lo que te ha pasado, si tuvieras una película de tu vida, ¿cómo la llamarías y qué actriz te gustaría que la protagonizara? Va a sonar un poco trágico, pero es porque lo tengo como más vivo en este momento. Yo lo llamaría hasta finales del año pasado, cansancio acumulado. No, pero yo la llamaría oportunidades, básicamente. O posibilidades. Ese sería el título de mi película. ¿Y quién la protagonizara? No sé. Yo misma. Me lanzo también. ¿Por qué no? Si hoy vieras el tráiler del futuro de tu vida, ¿qué te gustaría ver en él? Me gustaría ver más viajes, pero me gustaría ver como una estabilidad, que es la que estoy construyendo. O sea, me gustaría el tener definido dónde quiero tener, por ejemplo, vivir mi casa y construir la familia o no, que esté en el futuro. Pero en ese tráiler aparecerían como muchas cosas que he creado a lo largo del tiempo. Aparecería una Laura multifacética, en donde de repente la ves como conferencista, pero también la ves como que crea cursos, pero la ves como mentora y que hace libros, entre otras cosas. Y la vería con una forma de vida en donde el principal enfoque no sea el trabajo, sino vivir y disfrutar. Ok. ¿Qué libro, podcast, película, serie ha marcado un antes y después en tu vida? Por lo menos de libros, todos los de Roba como un artista y demás de Austin Kleon van a ser cliché, pero son los libros más fáciles de leer y más simple de la información, de que yo los recomiendo siempre y digo, esto, si alguien lo llega a entender como lo tienen que entender, le cambia totalmente la mentalidad. En cuestión de podcast, yo te soy sincera, yo escucho mucho el podcast, por ejemplo, de Más allá del rosa de esta Jessica Fernández. Muy bueno. Y escucho varios, pero ese principalmente, a pesar de que no tenga nada que ver con negocios ni nada que ver con el resto de las cosas, me encanta por el hecho de que le da una perspectiva de cómo crear un impacto simplemente exponiendo la vida de otras personas. Y a mí me ha hecho entender muchas cosas y me ha hecho ver muchas cosas que de personas que yo no tengo, que no son mi realidad, ni es la realidad de personas que yo tengo al alrededor. Entonces, a mí me ha hecho mucho reflexionar, me ha hecho mucho también admirarla por el hecho del negocio que construye a partir de esto y el impacto que tienen las personas. Y eso también me deja un poco el pensando de
cómo yo, siguiendo por mi rubro y todo lo que estoy haciendo, también puedo crear un impacto en alguien más, que de alguna u otra forma sí lo he hecho. O sea, hay personas que me lo dicen, pero es como cómo expandirlo aún más. O sea, es como, sí tengo como esa venita de cómo puedo ayudar más con lo que sé. Entonces, ese a mí me deja reflexionando, por lo menos. Ok. ¿Qué empresa, negocio, creador de contenido crees que necesita más exposición, merece más exposición? ¿Necesito decir uno puntual? No. O sea, no entiendo. O sea, que tú veas un negocio, no sé, en la calle, que digas, este negocio lo deberían conocer más personas. Es tan bueno que lo deberían conocer más personas. O este creador de contenido o creadora de contenido no tiene el alcance o el apoyo que debería por lo que comparte. Estas preguntas me las tenías que haber hecho antes de esto. O si ya tiene el alcance, pero te gusta mucho, igual es válido. No sé, yo te puedo hablar como más el negocio, que es de una amiga que tiene este negocio que se llama Speak Her, que está en Monterrey. Y es una red de mujeres para ayudarles a tener mayor visibilidad en las empresas en las que trabajan y demás. Y ella se enfoca mucho en darle las herramientas en cómo poder lograr objetivos a pesar de que son dentro de las empresas, pero que tal vez estas personas no se imaginaban que lo podían hacer. Siento que también que es un trabajo con las mujeres el enseñarles y hacerles ver que no hay que encasillarse en una sola cosa, sino que puede ser muchas cosas que quieras hacer, básicamente, y que con el conocimiento que tienes, eso se puede exponenciar. O sea, no importa si no tienes una educación universitaria, no importa si no tienes 10,000 certificados, en la vida uno ha aprendido tantas cosas que alguien más quiere saber y quiere entender cómo se hacen y que uno puede ser como maestro de esas personas y uno puede monetizar el conocimiento que tiene, a pesar de que estés en una empresa o fuera de la empresa, lo que quieras. Entonces, esta organización o esta empresa que se llama Speak Her, ayuda mucho a mujeres dentro de las organizaciones a reconocer su valor, a cómo darse visibilidad para poder empezar a escalar y a posicionarse en lo que estén haciendo. Me encanta. Y ya por último, Lau, ¿qué te gustaría que diga tu epitafio? Laura Figueroa, creativa, soñadora, siempre pensando que todo se puede y haciendo verle al mundo de que también pueden lograr lo que quieran. O sea, que hay un mundo de posibilidades allá afuera. Ok. Pues Lau, llevo preguntándote ya casi hora y media un chorro de cosas. ¿Hay algo que te gustaría preguntarme o que te gustaría saber de mí? Eso lo veremos en una entrevista que justamente te voy a hacer próximamente y que además yo aprovecho los micrófonos para invitar a las personas a que vean ese episodio del podcast. Sin embargo, te lo voy a preguntar en el episodio, pero aprovecho aquí. Una de las cosas que a mí me sorprende de ti es el hecho de que, o sea, eres bastante joven, te metiste a crear contenido en una industria que la mayoría puede verlo como formal o como mucho más estructurada o complicada de entender. Y mi pregunta para ti sería el hecho de ¿cómo no te da miedo hacerlo? Antes de responder, ¿cómo podemos encontrar tu podcast para que vean por allá la entrevista? El podcast se llama De Likes No Se Vive. Ok. Es un podcast de creadoras para creadores. Justamente lo tengo con Isis Carús, que es la creadora de Finanzas Color de Rosa, que también tendrás próximamente en este podcast. Y ahí nosotros queremos exponer como de muchos creadores de contenido de esta industria, el cómo pueden transformar su contenido en un negocio y hacerles ver todas estas posibilidades que te he estado hablando durante todo el episodio. Entonces, si lo consiguen, próximamente va a estar ahí.
Me encanta. Ok, ahora sí, regresando. ¿Cómo no me da miedo? La verdad es que me muero de miedo. O sea, me pasa mucho el famoso síndrome del impostor. Claramente hay muchas personas que dominan más el tema que yo, que pues porque tienen mucha más experiencia que yo en la industria, pero intento que eso no me afecte. Al contrario, lo veo como una especie de motivación para seguir investigando sobre el tema y seguirme preparando. Pero curiosamente, mientras más investigo, más me doy cuenta de que hay muchas cosas que no sé. Pero al final es eso, o sea, es seguir como investigando sobre el tema, seguir aprendiendo. Y de hecho, esta fue una de las razones por las que creé el podcast, porque quiero seguir aprendiendo de la industria, pero de otras industrias también, y va a seguir alimentando como mi conocimiento sobre el tema. Pero puntualmente sí me da miedo, pero intento que no me detenga. Muy bien, buena respuesta. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, Lau? Pueden encontrarme por Instagram como @Laura_Figueroa B de bueno. También pueden conseguir el canal de YouTube, que es de Fico en español, complicado de letrear, pero si ustedes escriben Laura Figueroa en YouTube, les van a aparecer miles de videos míos de ese canal. Y básicamente también los invito de que si están curiosos por el hecho de saber cómo posicionarse, cómo crecer un negocio a partir de YouTube y todo lo que YouTube les puede brindar, tengan un negocio ya o sean creadores de contenido y quieran crear un negocio a partir de esto, tengo una estructura de cursos que va desde el más básico de crear un canal hasta el más avanzado de cómo hacer crecer y monetizar un canal de YouTube, con el que les voy a estar compartiendo todo lo que yo he hecho durante todos estos años. Entonces solo me tienen que escribir y yo les paso la información. Pues gente, dense una vuelta por las cuentas de Lau y pues Laura Figueroa. Gracias, Lau. Gracias a ti. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, recuerda darle like y suscribirte en el canal de YouTube o calificarnos con 5 estrellas en Spotify. Ponme en los comentarios qué te llevas y qué aprendiste con este episodio y con quién te gustaría que grabemos el siguiente. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en la próxima.